Y estamos de regreso en nuestro informativo Ojo de Águila, que se transmite con Radio Parinacota en Putre, su radio en la comuna de General Lagos y en nuestras plataformas, Capísima Multimedial. Y hoy tenemos a un importante invitado que ya es parte de lo que es nuestro medio de comunicación, es la oportunidad de que la región recibe al gran maestro de la logia amazónica. Me refiero a don Sebastián Jans Pérez. Un placer saludarlo, gran maestro. Un gusto, pues, un agrado estar nuevamente en este importante programa. Sí, y nosotros nos sobramos las manos y decimos, el gran maestro puede contestar bastante porque ya lo hemos hecho. Sí, no hay sí. problema. Bueno, su visita, es interesante que quien es el gran maestro de la logia, que es elegido democráticamente. Eso es bien importante que también usted lo dé a conocer, la institucionalidad y de cómo se trabaja en esta institución que tiene tradición, que tiene historia y que ha sido muy importante en muchas naciones del mundo. Sí, bueno, este cargo es producto de una elección que se hace entre todos aquellos que han alguna vez presidido una logia. Es un universo más o menos de 2.100 personas que tienen esa particularidad. Nosotros somos una organización jerarquizada, por lo tanto, ciertos procesos dependen de ciertos niveles, y en este caso la elección del gran maestro se hace a través de esta asamblea de quienes tienen la mayor experiencia, se supone, porque han presidido las logias. Y bueno, el motivo hoy día tiene que ver con una actividad tradicional que se va a recuperar, que es el encuentro de fraternidad entre logias de Tacna y Arica, Sí. pero que con el tiempo ha ido ampliándose. También el interés se ha producido en Bolivia por participar, Paraguay, el norte de Argentina, y por lo tanto ya es expresión de un encuentro mayor desde el punto de vista de la convocatoria, lo que era tradicional y que para nosotros como Gran Logia de Chile siempre ha tenido una enorme importancia, ¿no? Un encuentro construido a partir del deseo de nuestros hermanos peruanos de Tacna y nuestros hermanos de acá de Arica. Acá hoy día ya hay 4 logias, por lo tanto todas las logias tienen esa comprensión respecto a tener lazos fraternales que nos unan, porque, bueno, compartimos valores comunes con nuestros hermanos peruanos, y también hoy día esos valores se han extendido a una comunión fraternal con los países, con la masonería, los países que les señalaba. Así que va a ser una bonita jornada de encuentro y de conversación, y donde tenemos algunas iniciativas que vamos a desarrollar, entre ellos que nuestros invitados, los invitados por las logias de Arica, puedan conocer lo que es digamos, el elemento arqueológico patrimonial que caracteriza a Arica, que es la cultura chinchorro, que también es demostración histórica de esta confluencia, porque esto... los valles que confluyen en Arica tienen la particularidad de, a través de miles de años, también haber sido un punto de encuentro. Entonces, yo creo que tiene esa significación tan importante, ¿no? Y una forma también de reconocer el pasado va a ser, vamos a tener una actividad en la universidad en torno a ese legado, y legado patrimonial de Arica que trasciende desde luego el marco exclusivamente local y que tiene un impacto desde el punto de vista del estudio arqueológico que es de carácter mundial. Entonces queremos resaltar aquello dentro del encuentro, aparte de la actividad propiamente masónica. Hoy día la institución, no solo a nivel nacional, sino que en los 5 continentes y particularmente en todos los que son países, en este caso del Oriente, encuentra que el mundo ha ido evolucionando, ustedes van caminando hacia otros propósitos como lo hace
el mundo tecnológico, más bien impersonal, que lo espiritual o filosófico ha quedado un poco rezagado? Bueno, lo nuestro tiene que ver mucho con la reflexión en torno a la condición humana, a la realidad que enfrenta la condición humana en su tiempo histórico, y eso es parte del ADN de la masonería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso la masonería siempre ha estado en procesos de progreso, de modo muy comprometida, estimulando, incluso liderando. Entonces, en ese sentido, la masonería es una institución contemporizadora en todo contexto. Y no solamente siguiendo los procesos, sino que muchas veces promoviendo que aquello ocurra. Eso ha sido una marca histórica en toda América Latina, digamos, en los ámbitos de la educación, de la ciencia, en los ámbitos también del desarrollo de ciertas ideas que han sido determinantes para el progreso de los países. Entonces, no porque, yo siempre recalco eso, no porque la masonería tenga un plan que desarrollar en la sociedad, sino que porque sus hombres, ¿no es cierto?, a partir de los principios, de los valores masónicos, tratan de influir positivamente, ¿no es cierto?, en aquello que vaya en beneficio de la condición humana. Para nosotros hay principios que son fundamentales, por ejemplo, la libertad, porque la libertad de conciencia es de una trascendencia enorme para que las personas puedan decidir sobre sí mismas y sobre el destino de sus sociedades. La idea de igualdad es muy fuerte y muy, digamos, determinante en el sentido de considerarnos todos, ¿no es cierto?, en la misma potencialidad como seres creadores, creativos y seres que están imbuidos de sentimientos y principios. La tolerancia es un factor determinante en la comprensión de nuestra visión sobre la sociedad. En fin, hay valores que van constituyendo la filantropía, son valores que tienen que ver mucho con digamos, la caracterización de lo masónico. Y bueno, cada miembro de nuestra institución, que es una institución ética, que es una institución formadora a partir de esos principios, cada miembro de nuestra institución tiene el deber de materializar de alguna manera esos principios, esas convicciones en la sociedad, con toda la diversidad que puede expresarse, porque en nuestra institución hay personas que representan distintas visiones religiosas, políticas, filosóficas, en fin, realidades de la experiencia humana que son absolutamente distintas, también se expresan dentro de nuestra institución. Por lo tanto, tenemos un valor que para nosotros es fundamental, que es la diversidad. Y por eso promovemos también muy fuertemente el respeto de la diversidad y el respeto a los distintos desarrollos culturales, sociales, etcétera. Esta descripción, gran maestro, que usted nos proporciona coincide plenamente del momento que vive, por ejemplo, nuestro país. Bueno, nuestro país está viviendo un proceso que nosotros lo consideramos como una oportunidad. Todas las situaciones cuando se generan ciertas crisis, contradicciones importantes, son una oportunidad para poner el valor del humano por sobre todas las cosas, y entendiendo también de que las complejidades que viven las sociedades, cuando empiezan a ser determinadas por visiones dogmáticas, con mucho fanatismo, con mucha radicalización y confrontación, nosotros consideramos que es de un alto riesgo, porque ello no permite precisamente buscar lo que la sociedad tiene que expresar, una cierta racionalidad común, ¿no es cierto?, una forma también de entender que no se resuelven los problemas imponiendo una idea o una opción sobre otra. En las sociedades más estables, ¿no es cierto?, las sociedades que progresan son aquellas que son capaces de poner mucho esfuerzo en la capacidad de consensuar aspectos comunes. Sobre todo cuando queremos mirar ordenamiento político, el carácter de las leyes, etcétera, es muy importante consensuar opinión, llegar a acuerdos, porque ciertamente cuando un sector se impone sobre otro, lo único que trae son mayores confrontaciones, y a veces confrontaciones que terminan siendo
tremendamente dramática. Entonces lo hemos visto en otros lugares, en otros países, y sabemos que la pertinacia en las ideas propias, en los objetivos propios, no es en definitiva una solución, y la mejor solución siempre está en qué nos podemos poner de acuerdo. Y eso es lo que permanentemente estamos promoviendo, permanentemente estamos haciendo llegar, incluso a los actores políticos, en nuestra opinión, cuando hay situaciones que percibimos que son negativas para ese logro fundamental que es ponernos de acuerdo. Y uno de los problemas que vemos hoy día es precisamente que tienden a generar a la confrontación más que a llegar, pero se han visto señales positivas y yo creo que eso es tremendamente prometedor de que en definitiva en nuestro país podemos llegar a acuerdos. Y la vez anterior que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en los estudios, gran maestro, le planteamos de una manera, ¿se van a vincular en todo el proceso constitucional? Y usted dijo que sí, y que eran parte y que estaban muy preocupados y muy interesados, en fin, quieren ser parte de todos los procesos que vive nuestro país, y es una de las características de la logia masónica. Y en este instante se requiere, como usted dice, tolerancia, evitar las confrontaciones, el radicalismo, en fin, la presencia de la logia que busca el punto de equilibrio, la igualdad. ¿Están dentro de ese camino para poder ser partícipe? Sí, por cierto, bueno, en la convención hicimos llegar documentos, estudios, visiones que surgen de un conjunto de personas que son en sí ya diversas, ¿no? Y que entregamos, por ejemplo, un trabajo muy interesante que se hizo a nivel nacional, que fue se tradujo en un libro, digamos, se expresó en un libro que se llama La masonería propone a Chile, donde personas de distintas visiones aportaron una concepción de país basal que yo creo que sigue siendo un buen documento para acordar ciertas ideas fundamentales, porque no se trata solamente de resolver el marco constitucional, sino también claramente qué idea de progreso tenemos para nuestro país, porque claro, rayar la cancha constitucionalmente es esencial, pero tenemos que poner esto en una perspectiva de progreso, porque la gente necesita realizar sus sueños, necesita progresar, dar educación a sus hijos, etcétera, oportunidades, y eso requiere generar riqueza, requiere generar, ¿no es cierto?, oportunidades, trabajo, etcétera. Y no se trata solamente de decir, mira, aquí resolvemos esto y queda todo bien. No, viene lo otro. Y en ese sentido está nuestra propuesta, la hicimos llegar en su oportunidad, fuimos también a las audiencias públicas de la convención y aportábamos ideas respecto a algunos aspectos que nos importaban mucho, tienen que ver con principios constitucionales, no en la forma política de resolver los equilibrios de poder. Bueno, esto yo creo que no es digamos, una visión pesimista, decir que a lo mejor no se lograron todos los resultados esperados y que hay cosas que importantes sectores nacionales no han quedado conformes con los resultados del trabajo de la convención, pero también lo que vemos con mucho interés y con mucho agrado es que se ha abierto una idea de que cualquiera sea el resultado, sigue un proceso constitucional y que la posibilidad de llegar a acuerdos fundamentales para mejorarla es una realidad concreta. Y eso nos parece tremendamente auspicioso y yo creo que eso es lo que permite precisamente tener esperanza de que lo que nosotros consideramos siempre que debía tener una constitución se materialice, que es lo que esperábamos, que la Constitución nos una como país. Y en ese sentido estamos muy conformes, hemos estado conversando, hemos invitado a conversar, ha habido interés de algunas organizaciones políticas y desde luego nosotros le hemos señalado que como institución estamos ciertamente dispuestos a ayudar en lo que sea para producir en definitiva, después de todo este proceso, un resultado
que nos pongan otra mirada respecto al país, a lo que hay que hacer, en otra disposición anímica. Yo creo que las crisis que hemos vivido, sobre todo influido por todo este tema de la pandemia, en fin, tenemos que superar, o sea, tenemos que entrar en un estado de optimismo y de buena voluntad, porque hay que resolver estos grandes problemas. O sea, hay un montón de temas que en este país nos están abordando, el comercio internacional, cómo nos vinculamos con la economía de nuestros países vecinos, cómo construimos mayor unidad, considerando que vamos a tener este encuentro, ¿no es cierto? Uno dice, ¿por qué los países no podemos estar en la misma perspectiva? O sea, que los gobiernos se pongan en la misma disposición, porque en general la confrontación es fácil llegar a ella. Es fácil llegar a ella, basta solamente un nivel de irritación a veces. Exacto. Pero construir creativamente y positivamente requiere un esfuerzo mayor, pero los resultados, de luego, siempre van a ser mucho más benignos y mucho más positivos, incluso para el estado de ánimo personal, ¿no? Exacto, exacto. Usted, gran maestro, señala mejorar, no reformar. Mire, a ver, hay conceptos que son parte del debate político y nosotros somos una institución que no está en el debate político, colabora en la búsqueda de propósitos superiores y en ese sentido las palabras a veces encierran, digamos, dimensiones que son obviamente un alto calibre político, por cierto. Lo que importa es lo siguiente, y ahí debemos poner el acento. Más allá si reforma, mejora, lo que hay que buscar es que tengamos un texto que nos represente a todos y nos dé la tranquilidad que como personas, como familias, como comunidades, vamos a tener un instrumento que nos va a permitir, a partir del texto constitucional, construir también legislaciones que favorezcan definitivamente la solución de los grandes problemas y resolver las grandes expectativas. Yo creo que todos tenemos grandes expectativas siempre, como grupos humanos, como entidades, como familia, en fin. Eso hay que saberlo acoger en un mínimo común esencial, ¿no es cierto?, que nos permita dar oportunidad a las personas. Y en definitiva eso es, que la persona pueda generar, ¿no es cierto?, lo necesario para que sus hijos tengan asegurado, ¿no es cierto?, la educación apropiada para expresar sus talentos, para poder construir su sueño, en definitiva. Yo creo que esa idea superior tenemos que sacarla del fondo, del corazón de todos los chilenos, y sobre todo los actores políticos, porque los actores políticos son determinantes. Y son no solamente determinantes, sino también no pueden ser reemplazados. Ese es su rol. Para eso están las organizaciones políticas y los liderazgos políticos, para entregarnos soluciones más que conflictos. Sí. Gran maestro, finalmente, con mucho respeto, quiero complicarle los próximos minutos. ¿Cuál es su pronóstico o visión respecto a lo que va a suceder después del 4 de septiembre? Yo creo que después del 4 de septiembre va a haber un espacio de mucha conversación y de mucho diálogo. Yo creo que la máxima autoridad de nuestro país está llamado a entregarnos un camino para resolver esta confrontación esencial entre el apruebo y el rechazo. O sea, el apruebo y el rechazo se resuelve el 4 de septiembre. Y no hay nada que decir, ahí va a haber un resultado. Pero sobre ese resultado, desde luego, hay que salir a buscar soluciones a los problemas que cada opción genera. Y yo creo que en las fuerzas políticas hoy día, yo he conversado con distintos sectores, hay una disposición cierta, concreta, de buscar caminos de diálogo para resolver aquello que una de las opciones no entregue, una u otra, digamos. Eso yo creo que es tremendamente positivo, por lo tanto soy bastante optimista de que el sentido común, el patriotismo, la voluntad
que cada partido representa, está puesto en definitiva a buscar las soluciones del caso. Entre medio siempre habrá, desde luego, una cantidad de argumentación que puede ser a veces insuperable, pero yo creo que ahí hoy día están son sectores muy minoritarios que pueden estar en una perspectiva confrontacional o que puedan sentirse victoriosos de lo que sea esta decisión. Después del día 5 entramos en otra etapa del debate, yo creo, y eso, la convicción me surge precisamente de conversar con los actores políticos. Perfecto. Bien, queremos agradecerle al gran maestro de la Logia Amazónica su visita nuevamente a los estudios Capísimo Multimedial y esta reunión importante y trascendente con países hermanos logre su objetivo. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por permitirnos conversar. Al contrario, siempre es tan grato en los estudios. Que le vaya muy bien. Gracias. Y siga cuidándose, que eso también es muy importante. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Y ahora establecemos contacto telefónico con el senador de la República, don José Miguel Insulza. Senador.